Muy buenos días, Flor, ¿cómo estás? Buenos días, DJ Alex. Buenos días a quienes nos sintonizan en Telemetro Radio 104.1 FM y a los que nos ven en streaming en telemetroradio.com. Hoy es jueves 12 de noviembre del año 2020. Año del inicio de la pandemia. Y del resquebrajamiento de la institucionalidad democrática en los Estados Unidos. ¿Y en Panamá no? Es que en Estados Unidos es algo realmente notable. En Panamá tenemos años de estar con el resquebrajamiento. Pero en Panamá ciertamente durante las elecciones no se producen estos fenómenos. En los últimos 30 años por lo menos. La noticia de ayer la protagonizaron nuevamente los diputados. Oye, sí, o sea, no hay forma que se salgan de la noticia. Chuleta, mira, cuando los diputados dicen cierra el periodo y arranca el receso, yo soy feliz. Hasta que ran. Es que son como unos 2 meses de desestrés. Pero no, de estar escuchando las barbaridades que uno escucha pero ahí, bueno, sobre todo en el periodo de incidencia, pero resulta ser que siempre... Ellos no nos abandonan, ellos no pueden abandonarnos. Entonces, ¿de qué sirve gastarse el dineral que se pretenden gastar en asesorías y consultorías de imagen si con una actuación como la de ayer echan todo por la borda? ¿Qué necesidad había de suspender la transmisión de televisión? Ellos dicen que era una reasignación solamente de los 22 millones, no era más plata. Entonces, si es así, ¿por qué se encerraron? No importa, es que sea lo que fuera, sí es una reasignación. El cuestionamiento que hicimos ayer sigue siendo válido. Claro. Que le hicimos al diputado Brose. Los diputados o la asamblea o el área administrativa de la asamblea o la presidencia de la asamblea, como quiera que se pretenda justificar, contrató más personal del que tenía presupuestado. Y por eso les tienen que alimentar la partida porque no tenían fondos asignados para eso. Entonces eso, en media pandemia, es antipatriótico, lo he dicho, porque hay gente que no está recibiendo ingresos, hay gente que está solamente recibiendo los ingresos que el Estado le está dando de $100 al mes. Hay gente que ni siquiera eso está recibiendo porque fueron suspendidos en sus contratos de trabajo, algunos fueron despedidos, la situación es crítica. Entonces los diputados están, digámoslo así, haciendo su propio plan solidario con su clientela política por cuenta de nuestros impuestos. Esa es la razón, En el fondo, porque es que recuerden que nosotros pagamos las oficinas políticas de los diputados. No estoy diciendo nada falso. Esa planilla, eso está comprobado. ¿Se acuerdan la planilla famosa cuando salieron todos los promotores culturales y los promotores deportivos? Sí. Los promotores culturales y los promotores deportivos evidentemente son la planilla política de los diputados, son la oficina política del diputado. Eso lo pagamos todos nosotros. Pero por cierto, ellos hablaron acerca de que con ese dinero se va a utilizar para pagar 13º mes y una cantidad de atrasos que tienen en las planillas. Pero mira lo que me está escribiendo aquí un funcionario de la Asamblea. Dice, la Asamblea aprueba 22 millones para planillas, sin embargo, tienen más de una semana sin aire acondicionado a los funcionarios del edificio nuevo. No hay mascarillas, sin aire y la cantidad de gente que no toman iniciativa. O sea, no le están dando ni siquiera mascarilla a los funcionarios de la Asamblea. Ojo, aquí hay un tema. Y encima no están poniéndole ni prestándole atención al mantenimiento del edificio. Entonces, dice, el tema de la fumigación también. Dice, una empresa fumiga todos los martes y nadie sabe dónde viene esa empresa. O sea, dentro de la misma asamblea hay problemas. Así que deben aclarar mucho el asunto de dónde viene la plata, hacia dónde va la plata, porque son los propios funcionarios de la asamblea los que denuncian. Y no es que gente de otro partido político, es gente de este partido, del partido político que está controlando la asamblea, ojo. Así que la fuente es de esta misma administración, no es la administración de oposición. Eso es importante también destacarlo. 22.8 millones entonces. Sí, 22.8 millones que convierten el presupuesto de la Asamblea en una suma realmente grande, realmente inexplicable para el tiempo que estamos viviendo, porque la Asamblea, como ya hemos dicho, no retribuye a la sociedad panameña con mayor productividad, con mejores leyes, con más medidas de control y de emergencia para evitar situaciones como la que hemos tenido
tanto por la pandemia como por el mal tiempo, sino que se ha convertido en un sitio en donde van los diputados a expresar sus frustraciones en los periodos de incidencia contra los ciudadanos que hacemos observaciones objetivas sobre el mal funcionamiento de ese órgano del Estado. El otro es el tema de los taxis. Hoy fue el director de tránsito. No le hacen caso al director de tránsito. O sea, eso es lo que más me llama la atención. Fue por gusto. Ahí no hay autoridad que valga. Ahora, hay un punto. Pero también. Hay un punto. Pero, o sea, a ver, los taxistas tienen un punto. Sí. Pero por otro lado dicen, ya el señor Martínez nos invitó a sentarnos a la mesa, pero nosotros no vamos a ir porque no nos da garantías de que va a hacer lo que nosotros queremos. Si va a darle garantías de que van a hacer lo que ellos quieren, no hay que sentarse en una mesa, tienen que decírselos y ya. Y tampoco puede ser que se haga lo que ellos quieren porque lo dicen ellos. Pero el tema de fondo es el tema del par y el non. Hay quizás dos teorías detrás de esto. Una, que es la que parece que es evidente, es que hay poca gente en la calle y poca gente está utilizando el servicio, porque súmele también todas las tecnologías digitales que también está brindando el servicio a la par. Y el tema de los taxis amarillos, pues, todos sabemos que hay una saturación de los taxis amarillos porque eso es lo que se regala. Se ha entregado por muchos años esos cupos de taxi al punto de que ni siquiera, a pesar de que ya se interpuso el habeas data para conocer la propiedad de esos cupos de taxi, creo que todavía no se ha entregado la información, tenemos que actualizarlo con el diputado Gabriel Silva. Hay muchos taxis, o no quieren que haya más taxis de los que existen en este momento porque la cantidad de gente en la calle no es suficiente. Pero lo que ellos están pidiendo es que les mantengan el no y el par. Mantengan el no y el par. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, la explicación es la siguiente. Los taxistas, o sea, muy pocos taxistas son taxistas independientes. La mayoría de los taxistas pertenecen o hacen parte de las famosas concesionarias, que son las dueñas de los cupos. Entonces, esos taxistas, que los trabajadores, los palancas, digámoslo así, que manejan taxi, tienen que entregar una cuenta diaria a las concesionarias. En vista de la pandemia y de la paralización de actividades y la restricción de circulación y de movilidad, entonces lograron que se estableciera lo del que solamente circularan unas placas, los nones un día y los pares otro día, es decir, como pico y placa para los taxistas. Y eso les alivió porque entonces las concesionarias solamente le pedían la cuenta reducida de los días que podían circular. Ahora, cuando se restablece que pueden circular todos los días, las concesionarias les están pidiendo la cuenta completa de todos los días. Y como bien anotas Atenógenes, hay poca demanda de taxistas por la poca circulación de la calle. La posición es válida. Entonces, eso es lo que los tiene un tanto molestos. Pero demuestra también una realidad económica. O sea, yo creo que hay parte y parte. Pero el asunto es que los taxistas también, en vez de alegar el tema del COVID, el tema de la aglomeración, el tema de la cantidad de gente que puedan trasladarse en un vehículo, lo que provocan es grandes tranques. El de ayer fue espantoso. Sí, es que la cantidad de gente que se vio afectada, eso termina de atrasar más la economía. Claro. Lo que está pasando el 24 de diciembre igual de desastroso, lo que está pasando en Vista Alegre igual de desastroso, eso termina de enredar más las cosas y el director de tránsito no tiene autoridad. Y por es castigar a la ciudadanía una vez más por algo en que la ciudadanía no tiene realmente ninguna responsabilidad, sino que es una víctima más. Ha sido víctima durante años del mal servicio de los famosos yo no voy, ¿no? No voy. No fui. De los que te meten, convierten el transporte selectivo en colectivo, al margen de lo que establece la ley. Y entonces ahora además tienen que someterse a estos tranques interminables durante horas. Mira, cuando analizamos, no sé si todos sabemos que la plataforma Cabify, que era una de las plataformas tecnológicas de transporte, se fue del país. Se fue del país. O sea, obvio, no hay suficiente oferta. Por esa razón se va la plataforma Cabify. Entonces sí hay un tema de transporte, y hablo específicamente de las plataformas tecnológicas de transporte, que también son otro talón de Aquiles en medio de la disputa con los taxistas. Pero hay una realidad en cuanto a la cantidad de gente en la calle. Solamente se ha reactivado oficialmente un 31% de contratos suspendidos. Eso también afecta. O sea, todos estos números hacen ver de que realmente hay un fondo en la discusión que tienen los taxistas. Ahora, el método para poder ejecutarla... Pero el tema es, ya fue el señor Martínez de la TTTTT allá. Sí, no le hicieron caso. Y entonces, vamos a estar en la calle todo el día hoy de vuelta. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Y dónde están las autoridades de policía
que ayer los vimos compartiendo. Sale un estudiante y le caga en la cabeza. Por supuesto. Inmediatamente. Entonces, claro, las autoridades de policía tienen que esperar la orden del jefe superior, sea del ministro de Seguridad, sea del presidente de la República, sea del gobernador, sea del alcalde, porque esto fue un paro que se dio también en otras provincias. ¿Y por qué nuevamente? Porque es que en los movimientos taxistas sí está la política metida. Y además muchos policías en sus horas libres son taxistas también. Taxistas. O sea que cuando hay influencia, pues la cosa corre y fluye distinto a cuando no hay influencia. Ahí está la prueba. Los taxistas en la calle, los antimotines ahí no llegaron, la policía no le cayó. Sin embargo, si fueran 5 o 10 estudiantes cerca de la asamblea, a todos los aporrean y le caen en Lo que pasa es que pandilla. estos sí le responderían a los atropellos. Entonces, como son más difíciles de abusar, entonces a estos sí no, pues. Es cierto. Y ayer, encima, es verdad. Y ayer volvieron, a propósito de la asamblea, ayer volvieron a acercar el perímetro de la asamblea solamente para evitar por lo de la comisión de presupuesto. O sea, es vergonzoso. Es perder las proporciones realmente. De verdad. Con el país como está en temas de seguridad. Eso deberían estar agarrando maleantes, no quejándose con la con el país como está con la crisis, cerrar la comisión de presupuesto solamente para tratar el tema de la planilla. Y encima acercar la asamblea por ese tema. Me refería a eso. ¡Wow! Oye, demasiado. Y pasan. Y después quiere que uno no hable acerca del tema. Sí, obvio. Hay alerta verde nuevamente, con posibilidades de volverse de un color más dramático por una tormenta, por una onda tropical número 46 que se está desplazando por el Caribe, y que según algunos modelos meteorológicos pudiera nuevamente afectar a Costa Rica y a Panamá. Ojalá no ocurra, pero hay que estar alertas. O sea, hay que estar alertas. Hay que, ya que están, bueno, la mayoría de las personas que pudieran ser damnificados ya lo fueron, desafortunadamente, y están en albergues. Pero igual, el tema de la deforestación en las tierras altas de Chiriquí, que es un tema que viene de vieja data. Hoy hay un artículo muy bueno de Lina Vega en la prensa donde nos revela algunas cuestiones de algunos estudios que desde el año 81 advirtieron, desde el año 1981 advirtieron de esta situación. Y bueno, como todas las cosas nos pasan porque no tomamos medidas y no implementamos las políticas públicas del mediano y largo plazo para evitar esta situación. Pero hay que estar alertas, porque aparentemente esa onda tropical 46 puede acarrear nuevamente gran cantidad de agua, especialmente en las tierras altas de Chiriquí. También de igual forma, aquí estaba leyendo una glosa que sacó La Estrella de Panamá sobre la situación de la Caja de Seguro Social, que me llamó mucho la atención, y que la Caja debiese aclarar esa situación sobre el tema en que se encuentra el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Sería bueno definir en qué situación, si va a ser parte o no va a ser parte del diálogo del bicentenario, porque a la altura que estamos, y supuestamente el diálogo arranca en menos de 10 días, en unos 10 días aproximadamente, no se conoce en detalle la temática. Se va a anunciar una plataforma para que los panameños participen, pero más allá de la plataforma sí sería bueno entender si el tema de la Caja del Seguro Social es parte o no es parte del diálogo del Bicentenario. Porque si se va a esperar a que la gente proponga que sea el tema del Seguro Social parte del diálogo, creo que quizás eso no llegue. Dadas las probabilidades y dada la cantidad de temas, a lo mejor la gente comienza a pedir, no sé, que se hable de la asamblea, a lo mejor la gente comienza a pedir que se hable de que haya más subsidios o que haya más reactivación económica. Pero hay temas que son de fondo, y el rumor y el comentario que existe acerca, y hablo de rumor porque todavía tampoco tenemos información confirmada. El director de la Caja del Seguro Social incluso nos prometió traernos una presentación y explicarnos lo que encontraron en los análisis financieros de la institución para entender en qué situación está. Esto está provocando muchos rumores en torno a la Caja, y algunos dicen que no hay suficiente plata para pagar las pensiones al mes de febrero del próximo año. Eso es crítico, porque no se tiene información oficial. Entonces, no se sabe, no se encuentra todavía la información clara acerca de la Caja del Seguro Social, a pesar de que ya los estudios se hicieron. Debiese ya ser pública, debiese conocerse y debiese entenderse si va a ser o no parte del diálogo del Bicentenario.
Y cambiando de tema un poquito, antes de ir a cambio, que ya nos toca ir a cambio, vieron que a un científico del Gorgas le robaron una laptop donde tenía información del genoma del SARS. Sí, Oye, me llamó la atención, ¿ah? Sí, Eso es curioso, pero a mí no entiendo cómo dejó eso en el carro. Bueno, Y no entiendo que nada más toda la eso información sobre el SARS Pero esté en esa exacto, laptop. Me parece súper peligroso. Yo no sé en Sí. qué casa de empeño andará eso, pero... Sí, hay llamados y nosotros nos sumamos a ese llamado a que devuelvan eso. No se va a hacer preguntas. No se hay va- repercusiones, no hay no nada, pero repercusiones. devuélvanlo Pero porque devuélvanlo es porque importante. esa es una información sumamente útil en medio de una pandemia perteneciente a un miembro del equipo del Gorgas que estaba dándole seguimiento a las diferentes variaciones de las cepas que se están dando. Lo en que yo Panamá y sí no, Guatemala. yo me parece pues que debe haber una copia de esa información, no debe estar solamente en esa laptop, una laptop que salió de la institución. Chuleta, sí. Pero no entiendo cómo Lo la que dejó no en casa, sabemos sí, ahora es si la qué laptop es payaso, del ¿no? Estado o no es del Estado, del Gorgas específicamente. ¿Qué hacía la laptop con información tan sensible en las manos de este único investigador? Son preguntas que nos hacemos nada más al aire y que sería bueno también que contestaran por la difusión que ha tenido el robo. Y ahora que esté en las manos de quién sabe quién, Sí, qué peligro. para qué utilización puede darle, ¿no? O que la borre, porque muchas No, veces lo primero que hacen es que agarran la máquina y la borran toda. La resetean para venderla, Para entonces. Qué desastre con eso. 8:21 minutos. Mira, y vamos a profundizar sobre el tema, porque en los últimos días hemos escuchado mucha información sobre el tema de la vacuna contra el COVID, y hay que actualizarse. Vamos a hablar con quizás una de las voces más autorizadas en este tema de la vacuna, que lleva adelante pruebas en este sentido, y entender las fechas. Ayer vimos inclusive que el famoso doctor Fauci de Estados Unidos se atrevió ya a decir que para abril en Estados Unidos pudiese estar ya en disposición la vacuna contra el COVID, pero eso es para Estados Unidos. ¿Qué significa eso para Panamá? ¿En qué momento? Si existe la posibilidad ya de tener una fecha definida. Estaremos hablando con el doctor Xavier Sáenz Llorens en unos minutos, aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Buenos días, volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, analizando la realidad y la actualidad política nacional y también el futuro del COVID. En este momento tenemos contacto con el doctor Xavier Sáenz Llorens para entender en qué situación se encuentra la vacuna contra el COVID. Doctor, esto es quizás una de las noticias más esperadas este año. Ayer vimos una confirmación del doctor Fauci en Estados Unidos y hablaba acerca que en el mes de abril del próximo año pudiese estar disponible y la vacuna en Estados Unidos para su aplicación y distribución. Por lo menos eso fue lo que entendí. Explíquenos usted, doctor, que está más cerca de esta información. ¿Qué sabe acerca de eso? ¿Qué tan real es esa fecha del mes de abril en Estados Unidos? Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué tal, Latino? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Definitivamente es una extraordinaria noticia el hecho de que prontamente podamos tener vacunas exitosas para prevenir la enfermedad, ¿no? Sin embargo, hay que ser cauteloso en el sentido de que la información ha sido revelada por los directores ejecutivos de la empresa, de Pfizer en este caso, pero no se han publicado los datos para que la comunidad científica pueda analizar muchas de las variables que interesan, ¿no? Por ejemplo, ellos han dicho que la vacuna ha demostrado 92% de efectividad, y esto es basado en que tuvieron aproximadamente 94 casos de COVID en el ensayo de unos 40.000 sujetos voluntarios que participaron. Y para tener 92% de efectividad quiere decir que más del 90% de esos casos de COVID ocurrieron en el grupo control, en el grupo que no recibió la vacuna, ¿no? Pero no tenemos los números exactos. Entonces tampoco tenemos, por ejemplo, los números exactos de esos casos de COVID, cuántos fueron enfermedad leve, cuántos fueron enfermedad severa, porque hay que acordarse que el 80-85% de los casos de COVID son leves y autolimitados, ¿no? Habría que saber si realmente la vacuna protege con ese grado de efectividad contra la enfermedad severa, que eso sería mucho más importante porque evita muerte, ¿no? Lo otro que también es importante es saber si ellos pudieron cuantificar los sujetos que desarrollaron COVID de forma asintomática, porque eso pudiera darnos una idea de que la vacuna está disminuyendo la posible contagiosidad del virus y que pudiera contribuir a ese anhelado efecto rebaño que todos hablamos, ¿no? Para que disminuya la circulación del virus.
Tampoco sabemos, por ejemplo, si la vacuna fue eficaz en todas las etnias, porque ellos enrolaron aproximadamente, la mayoría eran caucásicos y 20 a 30% eran de otras etnias. Entonces no sabemos si la vacuna fue más eficaz en caucásicos o en población negra o en población latina o en población asiática. Tampoco sabemos algo que es bien importante, es la distribución por edad. No sabemos si esa eficacia corresponde a menores de 60 años, adultos jóvenes, o a mayores de 60 años. Tampoco sabemos, por ejemplo, la duración de esa inmunidad en el tiempo, porque los resultados acaban de salir. También hay que saber que esta vacuna no ha sido probada, la vacuna de Pfizer, en embarazadas y en niños, y lógicamente puede ser una población que habrá que estudiar después. Y por último, es importante tener siempre en mente que esta vacuna de Pfizer ofrece algunos problemas logísticos desde el punto de vista de la cadena de frío, porque tiene que ser almacenada a menos 70 grados centígrados. No todos los países y no todas las provincias o comunidades de un país tienen acceso a este tipo de neveras de menos 70. Entonces la vacuna tiene que ser almacenada en hielo seco. El hielo seco tiene que ser cambiado cada 5 días para asegurar que la temperatura se mantenga. Una vez que se abre el container, ya quedan pocos días de viabilidad de la vacuna para ser usada, y una vez que se abre el vial, que son viales de multidosis, cada vial tiene para 5 pacientes, 5 personas, una vez que se abre el vial tiene que ser usado en los 5 inmediatamente, porque la vacuna se degrada a temperatura ambiente, ¿no? Entonces todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta a la hora de emocionarse por lo que se ha publicado de una vacuna. Lo otro que es importante es que ya hay otras empresas que ya están anunciando que también están culminando sus enrolamientos de fase 3, la compañía, por ejemplo, Moderna, la compañía Janssen, la compañía AstraZeneca, e incluso Rusia acaba de anunciar que también su vacuna es altamente efectiva. Pero todavía no tenemos ningún dato publicado como para ser analizado adecuadamente y realmente saber todas estas variables que yo acabo de mencionar. Doctor, una inquietud que surge después de prácticamente 8 meses del inicio de las restricciones por la pandemia es, al principio se dijo que el estándar más o menos de los pacientes que ingresaban a unidades de cuidados intensivos era que el 50% tenía probabilidad de terminar con salud y el 50% desafortunadamente de terminar con resultado muerte. Ese porcentaje ha variado a medida que se ha ido analizando y estudiando e implementando una serie de tratamientos de manera experimental, por supuesto, pero que algunos se han mostrado con algo de efectividad o se mantiene ese mismo estándar de porcentaje. Y lo otro es, la gente se esperanza de que cuando haya vacunas vamos a volver a la vida que conocíamos con normalidad antes del COVID-19. Y yo quisiera que usted nos explicara un poquito cómo va a ser ese proceso a medida que haya la vacuna o las vacunas, a medida que se vayan aplicando las vacunas. ¿Cómo va a ser? Porque yo tengo la sensación de que no vamos a poder volver inmediatamente a una situación como la que teníamos antes. Bueno, las dos preguntas son muy importantes y valiosas, ¿no? En la primera te podría decir que definitivamente la mortalidad está disminuyendo. Y está disminuyendo básicamente por 3 razones fundamentales. El primero es que el personal de salud, médicos, enfermeras, terapistas, etcétera, está mucho más acostumbrado y familiarizado a manejar pacientes de COVID. Entonces ahora se maneja mucho mejor la enfermedad que al principio de la pandemia, ¿no? Y eso evidentemente pues ha contribuido a que la letalidad haya bajado, ¿no? Otro aspecto importante es el que mencionas tú, ¿no? Ahora ya contamos con algunos medicamentos que la metodología científica ha demostrado que son eficaces, ¿no? Por ejemplo, la dexametasona, el oxígeno, el remdesivir en fase temprana, y ahora acaban de aprobar anticuerpos monoclonales que, dados en forma temprana, pudieran impedir la hospitalización o disminuir la severidad de la enfermedad, ¿no? El problema es que estos monoclonales son
van a ser bastante caros e inaccesibles al principio. Hay que esperar la distribución a gran escala y que bajen los precios, por supuesto, una vez que haya más empresas que tengan los monoclonales, ¿no? Porque así se disminuye el monopolio en este asunto, ¿no? Y el tercer factor que es importantísimo es que se ha demostrado que el uso masificado de la mascarilla ha disminuido la mortalidad y la hospitalización en áreas intensivas, porque las personas usando la mascarilla se exponen a una menor carga viral. Y al exponerse a una menor carga viral, el mismo cuerpo, el mismo organismo, su sistema inmunológico puede manejar la enfermedad de una manera más eficaz. Así que esas tres variables han contribuido a que haya disminuido la mortalidad ahora mismo en todas las estadísticas que se están publicando en Europa y en Estados Unidos que han tenido repuntes importantes, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta se refería a ¿Cómo va a ser el proceso de volver a la normalidad una vez estén las vacunas? Exacto. No, digo, la mayoría de científicos está recomendando que aún con el desarrollo de estas vacunas nosotros tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, tenemos que seguir usando la mascarilla, aplicando el distanciamiento físico, evitando aglomeraciones, lavándonos las manos adecuadamente, porque no sabemos, primero, el grado de eficacia de la vacuna en el tiempo, la duración de esa inmunidad que está ofreciendo la vacuna y si las vacunas previenen la contagiosidad del virus o la transmisibilidad del virus. Entonces, en la medida en que todavía estos aspectos no se conozcan, es razonable que realmente sigamos todavía con las medidas de bioseguridad y ojalá que muchas de estas medidas higiénicas permanezcan en el tiempo, porque no solamente se puede prevenir la adquisición de enfermedades como el COVID, sino otras infecciones respiratorias, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, que ahora con las cuarentenas y con el uso masificado de las mascarillas, también otras enfermedades han disminuido de forma considerable, ¿no? Así que son medidas higiénicas que ojalá permanezcan en el tiempo, ¿no? Doctor, el científico del Gorgas, Alexander Moreno, si mal no recuerdo su nombre. Martínez denunció que le robaron la laptop con información del genoma del virus. ¿Qué tan importante o qué tan grave puede ser este robo? ¿Por qué estaría la información solamente en una laptop, me pregunto? Bueno, yo desconozco los asuntos tecnológicos y evidentemente pues en ciencia y no en ciencia, la gente siempre se preocupa de mantener sus datos respaldados, ¿no? En otras computadoras o con programas que respaldan los datos, ¿no? Pero la información que él dice que estaba contenida en esa computadora es muy importante desde el punto de vista científico porque él era precisamente el encargado de ver de analizar las mutaciones del virus en el tiempo, las cepas que están circulando en Panamá, de dónde proceden, y poder tener ideas aquí en Panamá de si las cepas han mutado lo suficiente como para eventualmente pues, ser resistentes no solamente a tratamientos, sino a las vacunas que van a venir. Así que toda esa información es importante y ojalá pues se pueda recuperar esta computadora, ¿no? Doctor, y otro tema, solo vamos a invertir en el 2021 el 0.2% del Producto Interno Bruto en ciencia. Senacid va a tener incluso 12 millones menos que este año, va a tener 43 millones y el Gorgas va a tener 41 millones. Eso es, ambos tienen menos de un tercio de lo que va a tener la Asamblea. ¿Cómo se puede hacer ciencia así? No, definitivamente es desafortunado la diferenciación de la inversión que se hace en ciencia, que es una actividad vital para los países y que quieren aspirar a un primer mundo. Y ver con desagrado cómo hay millones de dólares que se distribuyen o incluso hasta se pierden en el manejo político del presupuesto, ¿no? Así que definitivamente es una noticia triste, desalentadora para la ciencia en general y más que esto ha ocurrido durante una pandemia que ha dejado precisamente entrever o ha desnudado las falencias en materia científica del país, ¿no? Para tratar de hacer reactivos para las pruebas diagnósticas, para tener ventiladores,
que se hagan localmente, para eventualmente, por ejemplo, que el país pueda fabricar medicamentos y fabricar incluso vacunas con transferencia tecnológica. Y para eso se necesita mucho dinero y mucha inversión. Entonces, si Senacid, que es la instancia científica del país por excelencia, solamente puede contar con un 0.2% del Producto Interno Bruto para cuestiones de investigación, desarrollo, innovación, con esa cantidad de dinero pues no se puede hacer mucho, ¿no? Y no se puede incluso formar el personal necesario para que esté bien capacitado para precisamente hacer las investigaciones que se requieren. Ahora, doctor, ¿cómo va el desarrollo de las pruebas que se están haciendo, que usted lideraba, para la vacuna acá en Panamá? ¿Cómo avanza ese proceso en este momento, doctor? Sí, aquí tenemos, ya iniciamos el estudio fase 2 de la empresa alemana CureVac. Hay que recordar que, por ejemplo, la plataforma tecnológica que usa la empresa CureVac es la misma que usa Pfizer, es la misma que usa Moderna. Así que si la compañía Pfizer y la compañía Moderna han demostrado que estas vacunas son eficaces, es muy probable que también la vacuna de CureVac va a ser altamente eficaz, ¿no? Porque usa básicamente la misma plataforma tecnológica. Pero además también es muy probable que a corto plazo nosotros también estemos iniciando en compañía de investigadores de Indicasat un estudio con una empresa china, Clover, china-australiana, que tiene una vacuna a base de proteína, o sea, con una tecnología un poco diferente y que no tiene todos estos problemas logísticos de la cadena de frío, ¿no? Eso sería formidable que pudiera haber vacunas que se puedan almacenar y distribuir en el país de la forma en que todas las demás vacunas del programa actual de inmunizaciones del país lo hacen, ¿no? Sin necesidad de utilizar congeladores. Así que eventualmente nosotros vamos a tener acceso a diferentes vacunas con diferentes plataformas tecnológicas precisamente para tratar de abarcar la mayor cantidad de población posible y que no tengamos problemas desde el punto de vista logístico, ¿no? Y a medida que hay más vacunas, los precios tienden a bajar, ¿no? Porque no hay monopolio, ¿no? Entonces eso también es importante. Doctor, una preguntita que ya sabemos su opinión, pero queremos reiterarla porque la famosa hidroxicloroquina, dióxido de cloro, clorito de sodio, etcétera, todas esas fórmulas, su opinión sobre eso a estas alturas de la pandemia. Y antes de responder, yo quiero agregar algo, doctor. Ya los estudios, como bien sabemos, han demostrado que no es efectiva. Mi pregunta es, el MINSA lo aprobó en su momento, aprobó el uso en su momento para uso discrecional de los médicos. Con los estudios, ¿sigue siendo discrecional el uso por parte de los médicos aquí? ¿O como los estudios dicen que no, pues ya se eliminó el permiso del MINSA? Bueno, yo lo que te podría decir es que como yo estoy bien metido en el mundo de las vacunas, he guardado un poco de distancia con respecto a los tratamientos. Y como evidentemente pues ya no tengo ningún rol en asesoría del MINSA, también he estado un poco distanciado de las directrices del MINSA en ese sentido, ¿no? Pero como bien saben, pues los estudios bien diseñados, aleatorios, controlados, que se han hecho internacionalmente, pues no han demostrado beneficio de ninguno de estos medicamentos que se mencionan, ¿no? De hecho, ayer salió precisamente en el Journal de la Asociación Médica Americana, en el JAMA, un editorial escrito por Anthony Fauci y otros dos, precisamente para incentivar el desarrollo de medicamentos que puedan ser administrados en fase temprana para disminuir las tasas de hospitalización y la severidad de la enfermedad, porque no se tiene ninguno. De hecho, el primero que acaba de demostrar algo de beneficio es un anticuerpo monoclonal de la compañía Eli Lilly y muy probablemente también otros monoclonales de la compañía del Regeneron y otras empresas que están detrás de estos monoclonales. Quizás esos serían los primeros medicamentos que hayan probado algún grado de eficacia en fase temprana. Pero como dije anteriormente, primero la accesibilidad de esos medicamentos, la producción a gran escala, y tercero, y bien importante para nuestros países, es el precio que van a tener, que puedan dificultar la adquisición de ellos, ¿no? Pero por ahora eso es la única información que se tiene de algún tipo de beneficio en medicamentos usados en forma temprana. No hay
no se ha demostrado científicamente que ninguno de los otros medicamentos sean realmente benéficos aún en la fase precoz de la enfermedad. Ahora, pero lo que usted nos está hablando sobre este tratamiento de anticuerpos monoclonales, ya la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, lo aprobó el martes. Es un medicamento, un tratamiento de nombre Bamlanivimab. Es un tratamiento de anticuerpos monoclonales y que ya se ha autorizado para pacientes ambulatorios. Claro, lo que usted nos explica es que el costo por tratarse de algo todavía que acaba de salir es sumamente alto, doctor. Así es. Estos monoclonales, si nos acordamos, uno de ellos fue dado al presidente Trump o al expresidente Trump, dependiendo de si queda o no queda el hombre. Y el otro monoclonal, precisamente el que se acaba de aprobar, también fue dado a uno de los asesores de Trump recientemente, en forma ambulatoria, ¿no? Aunque ese costaba como $100,000, creo, me parece, el tratamiento. Dos personas, para que FDA lo haya aprobado, quiere decir que ellos tienen información pública extensa, información científica extensa de que realmente trabajan en forma ambulatoria, ¿no? Y sería la primera vez que se demuestra que un medicamento en forma precoz ambulatoria ofrece beneficio. Ahora, doctor, pero costaba como $100,000 el tratamiento, por lo menos esa es la información que había circulado. ¿Es así tan alto el precio de estos tratamientos por ahora? Miles de dólares por vial seguramente, ¿no? Wow. Y es básicamente una dosis, ¿no? Pero en la medida en que haya más monoclonales de diferentes empresas, estos precios tienden a bajar, y en la medida que se masifique el uso también tiende a bajar, ¿no? Así que eventualmente va a bajar el precio, ¿no? Por ejemplo, el Remdesivir empezó en los $4,000, $5,000 el tratamiento completo, y ahora ya va por $1,000, $2,000, e incluso India y otros países ya están haciendo genéricos de Remdesivir. Y lógicamente los precios pueden bajar a cientos de dólares en lugar a miles de dólares, ¿no? Así que eventualmente va a bajar el precio, ¿no? Pero cuando eso baje, pues ya veremos si... Todavía en Panamá no se están utilizando estos tratamientos de anticuerpos monoclonales. No, todavía no, porque acaban de ser aprobados por la FDA, ¿no? Pero el Remdesivir sí se está utilizando, por ejemplo, en Panamá desde el mes de agosto, ¿no? Pero el Remdesivir tampoco es una panacea, ¿no? La eficacia es bien modesta, y como es de aplicación endovenosa, tiene que ser dado en hospitales o en hoteles con canalización de vena, etcétera. Ahora, hay que entender que esto no es una vacuna, es un tratamiento, es decir, ya te dio y es quizás la posibilidad de que no se agrave la situación en el paciente. En el caso de la vacuna previene la enfermedad. Hay una diferencia grande entre una cosa y la otra. Ahora, el monoclonal es muy probable que también pueda prevenir la enfermedad, pero por un mes. Porque los anticuerpos monoclonales, la inmunoglobulina, la vida media es más o menos en un mes. O sea que en un mes, una vez que se administra, en un mes desaparecen más o menos los niveles eficaces del compuesto. Así que a lo mejor pudieran ser utilizar como preventivos por más o menos un mes, y eso pudiera ser importante para población de muy alto riesgo, ¿no? Pero lógicamente pues el impedimento aquí va a ser el precio. Lo importante, doctor, es que sigamos cuidándonos, usando mascarilla, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social, gel alcoholado, alcohol, etcétera. Y manteniendo la burbuja familiar, porque está demostrado que la mayoría de los contagios se dan cuando se rompe esa burbuja o se amplía a un círculo que realmente no es la burbuja familiar de uno. Así es, en la medida que haya responsabilidad ciudadana nos puede ir mejor, ¿no? Y si se masifica el uso de la mascarilla en todo momento, pues la enfermedad tiende a ser más leve, ¿no? Entonces eso, y ya de hecho se está viendo también en Panamá, ¿no? La letalidad en las últimas semanas está disminuyendo por debajo del 2%, y es muy probable que eso tenga relación con el uso frecuente y masivo de la mascarilla. Bueno, gracias, doctor, por aclararnos estos puntos acerca del COVID-19, la vacuna futura y las expectativas que existen. Gracias, doctor Xavier San Llorén, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Tenemos una pausa, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando la realidad del país y lo que está aconteciendo en este momento en diferentes puntos de la ciudad, y hablábamos acerca del tema de los cierres de calles
y el tranque en este momento todavía se mantiene en el área de Vista Alegre, o sea, que se ha extendido por lo menos a la gente que viene en la vía entre Puente de las Américas y Arraiján, y que en este momento que nos están sintonizando nos dice que está trancada la vía, producto de un cierre que hay en Vista Alegre, en el lado de lo que se conoce como Nuevo Chorrillo. Frente a Nuevo Chorrillo hay un cierre ahí de conductores de taxis, así que hay un congestionamiento grande en este momento para todas aquellas personas que van hacia el interior, y está completamente cerrado para los que vienen al centro de la ciudad. Así que ya sabes, si va en esa ruta, tenga cuidado o trate de agarrar la carretera, la autopista entre Arraiján y La Chorrera, que también, producto de las circunstancias, se tranca. Así que vamos a vivir un segundo día de tranques en la ciudad, lo más probable. Increíble. Increíble que no se resuelva, sí, porque el derecho a la libre circulación, así como hay gente que se queja con sus razones de que los retenes de la policía vulneran ese derecho, pues sin duda alguna trancar las calles, cerrar las avenidas, cerrar la carretera interamericana, eso incluso viola normas de carácter internacional. Y entonces las autoridades, que deberían estar velando porque no se restrinjan los derechos de los ciudadanos, entre esos el derecho al libre tránsito, a la libre circulación, simplemente se apostan al lado, como hemos visto en las imágenes, sin resolver el problema. Y mientras tanto los derechos vulnerados a ciencia y paciencia de las autoridades y de los agentes del orden, que son los agentes de policía. Y ya sabemos quiénes son los dueños finales de los cupos. Evidentemente una gran cantidad. Sí, ya se autorizó la vias. Pero eso era, la Corte autorizó. La Corte autorizó, aprobó la Vías Data y ordenó a la Autoridad del Tránsito entregar la información en menos de 5 días. Eso fue hace 2 meses. Así es. Podríamos tratar de adivinamos. De localizar al diputado Gabriel Silva en otro momento para que nos indique eso. Además, ayer en la Comisión de Presupuesto él fue protagonista porque denunció en su cuenta de Twitter el que se haya hecho a puerta cerrada y sin medios. Fue el único diputado que votó en contra, eso hay que reconocerlo. Y que hayan estado presentes los fotógrafos de 2 medios no significa que no haya sido a puerta cerrada. Pero es que no entiendo por qué no permitieron que se siguiera transmitiendo. Es injustificado. O sea, sigan transmitiendo. Si total la decisión se iba a conocer, mejor que se conozca tal, si era algo que estaban discutiendo en la asamblea, como deben ser todas las sesiones, que se transmita y que la gente conozca. De todas formas va a haber crítica. Cuando no hay nada que ocultar, exacto, no hay por qué temer a que la cuestión se haga de manera transparente y pública. Bueno, acá para los que nos están sintonizando en Metcon Go también pueden observar en las imágenes del tranque allá en el área de Vista Alegre que se mantiene, y para nuestros oyentes que nos siguen en Telemetro Radio, ya sabe, si va hacia el interior y va por la ruta del Puente de las Américas, prepárese. Bueno, es que al final terminan de todas formas congestionando todos los sectores. Todo, porque esto termina nuestra así es, nuestra ciudad aplica la hipótesis o la tesis o la teoría de los vasos comunicantes. Entonces tú trancas el vaso que es el que por donde sale todo el tráfico hacia un lado, se congestiona todo acá en el centro. Y ahora cuando tenemos los 2 extremos tapados por protesta de los taxistas, porque está hacia el oeste y está también en la 24 de diciembre hacia el este, pues tenemos una congestión descomunal. Oye, hoy en la prensa salió una nota que me parece muy importante sobre el caso de las pesquisas del caso de Brecht por el pago de sobornos a Panamá. Dijo la fiscal del caso, bueno, según la prensa son fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que no se ha terminado con el agotamiento del plazo para investigar que otorgó el primer Tribunal Superior. Por ende, se mantiene activa una etapa de investigación que cubre parte de la administración de Martín Torrijos en el caso de Brecht. A diferencia de la etapa que cerró, en la que se procesan a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, en este expediente, se refiere al otro, no se ha imputado a nadie todavía. En esa etapa del caso de Brecht están bajo la lupa. Y no queda ni un preso, por cierto. No, exacto. Pero bueno, en esta etapa del caso de Brecht, la etapa del señor Torrijos, está bajo la lupa el proyecto de riego Remigio Rojas, la autopista Maden-Colón, y también está el contrato denominado Patrimonio Histórico, el de la vía Cincuentenario. Todo eso lo hizo Odebrecht, imagínense. La línea 1 y 2 del Metro de Panamá, que cubren
2 gobiernos. Todo Odebrecht eso queda... construyó Panamá, pues. Sí, prácticamente construyó Panamá, es verdad. Mira, todas las obras estas, ¿ah? Autopista Made in Colón, la vía Cincuentenario, o sea, un montón de obras que le dieron a Odebrecht. Y mira desde dónde viene. No es que solamente fue el gobierno de Ricardo Martinelli y el gobierno de Juan Carlos Varela. Esto viene desde Martín Torrijos. Desde Martín Torrijos. Y por lo que dice la Fiscalía Especial Anticorrupción que publica la prensa, eso todavía está vivo. No ha muerto, sigue vivo. Sí, Y está de parranda. Sí, esa y fue está de una de Y está de las... parranda. Esa fue una de las investigaciones que quedaron pendientes y que se revelaron en la audiencia de hace 3 años, en la audiencia famosa, transmitida por radio, televisión, etcétera, de la homologación del acuerdo de colaboración De eficaz. Carrasquilla era, ¿no? Exactamente, por el juez Carrasquilla. Y una de las puntas de la investigación que se planteó en esa audiencia fue el periodo anterior a la administración de Ricardo Martínez, es decir, el periodo de la administración de Martín Torrijos. Así que es simplemente esperar a ver en qué terminan esas pesquisas, si es que terminan en algo, y hacer justicia, porque es que lo de caiga quien caiga es con todo el mundo, no es selectivamente. Y ese es uno de los cuestionamientos que se hicieron de alguna manera hacia la gestión de la ex procuradora Kenia Porcel, de que hubo selectividad. Eso no significa que los que están señalados sean inocentes, ojo. Significa es que no se señaló a todos por igual. Exacto. Pero Eso es clave. Así es, porque es que los señalados pretenden decir que la selectividad es que con ellos se ha cometido una injusticia y no hay tal cosa. La injusticia se ha cometido con la sociedad de no atribuirle la responsabilidad a todos los que tenía responsabilidad para hacerles atribuir. Bueno, y acá hablamos de tranque, aquí me está reportando que los 2 carriles que van hacia San Felipe en la avenida Balboa están cerrados. ¿Por qué razón? Bueno, me están informando que hay un cierre y otro tranque también en avenida Balboa. No sabemos si será otra protesta que hay en esta área próxima a San Felipe, por ahí está la presidencia, pero bueno, los 2 carriles que van de la avenida Balboa hacia San Felipe están cerrados, Yo ya lo quisiera saben. entender una cosa. Yo soy antimotines, pero ¿por qué se los tiran a unos y a otros no? La discrecionalidad es el problema. Es que la autoridad tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Es tan sencillo como eso. Y no puede haber, hablando de selectividad casualmente. Por eso. No puede haber selectividad en la aplicación de la ley. A algunos sí, pero a otros no. Al otro pueden cerrar la calle cuando le dé la gana y no les pasa nada. 9 en punto, así terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana. Ya viene el brunch. Hasta mañana. Esto fue Cuarto Poder, con la actualidad, las entrevistas, los análisis, la opinión del día, junto a Tenógenes Rodríguez, Flor Misrachi y Guido Rodríguez.